Hola, en este video vamos a estar resolviendo ejercicios de dinámica juntos. Lo que te propongo es que vayas pausando el video a medida que van apareciendo los ejercicios y trates de resolverlos antes de ver cómo los resuelvo yo. Incluso si en alguna parte te trabas o no sabes cómo continuar, lo que te sugiero también es que veas una parte de la resolución, pauses el video y trates de seguir por tu cuenta. Primero vamos con una pequeña introducción. Vamos a estar resolviendo ejercicios de dinámica y la dinámica es aquella parte de la física donde tratamos de entender las causas de los movimientos y de los cambios de movimientos en los objetos. Para eso nos valemos de las tres leyes de Newton. Vamos a empezar con la primera, ley de inercia. En la ley de inercia lo que establecemos es que para que hayan cambios en el movimiento de los objetos se requiere de al menos una fuerza o de varias fuerzas en desequilibrio. Es decir, si yo tengo una fuerza aplicada sobre un objeto o varias fuerzas que están en desequilibrio, por ejemplo que las que tiran para un lado son superiores a las que tiran para el lado contrario, se genera un cambio en el movimiento, es decir, un cambio en la velocidad. Esto lo representamos con la magnitud de aceleración. O sea, si vos tenés una fuerza o varias fuerzas en desequilibrio, el objeto va a tener una aceleración. En cambio, si no hay fuerzas, o si las fuerzas que están aplicadas sobre el objeto están en equilibrio, vas a tener cero aceleración. Esto implica que el objeto puede estar en reposo o en un movimiento con velocidad constante. La otra ley es la ley de masa. Acá lo que vemos es la relación entre las fuerzas, la cantidad de materia que tiene un objeto, lo que comúnmente se llama la masa, y la aceleración de ese objeto, es decir, el cambio de movimiento, el cambio de velocidad. Acá empiezan a aparecer o empezamos a mencionar y contemplar las unidades de cada variable. La aceleración en estos ejercicios las vamos a trabajar siempre en metros por segundo sobre segundo o también se le conoce como metros sobre segundos al cuadrado. La masa o cantidad de materia siempre la vamos a estar midiendo en kilogramos, vamos a ignorar otras unidades que también existen. Y las fuerzas las vamos a estar siempre considerando en newtons y en kilogramos fuerza, teniendo en cuenta que estas dos unidades que se usan para medir una fuerza tienen una equivalencia a partir de que 9,8 newtons son iguales a 1 kilogramo fuerza. La última ley que vamos a tener que considerar es la ley de interacción, que también se le conoce como ley de acción y reacción. Acá lo que estamos viendo es que siempre que haya interacción entre dos objetos materiales van a aparecer fuerzas que comúnmente se les llaman fuerzas de interacción. También es bueno recordar que no podrían haber fuerzas si no hubiese interacción entre objetos. Es decir, si tuviésemos un solo objeto en el universo, este no podría experimentar fuerza alguna, ya que no estaría interactuando con ningún otro objeto. Las interacciones pueden ser por contacto o pueden ser a distancia. Las fuerzas a contacto son las más comunes, quizás, o las más fáciles de reconocer. Algo que empuja a otra cosa, algo que tira de otra cosa, etcétera. También tenemos fuerzas de soporte, ¿no? Cuando un objeto está apoyado sobre una superficie fija, por ejemplo el suelo, una mesa, o incluso un objeto que está apoyado sobre una pared, cuando alguien se descansa sobre la pared. Fuerzas a distancia no son tan fáciles de reconocer, pero sí son muy comunes. La más común de todas es la interacción por gravedad. Por ejemplo, nosotros que tenemos materia corporal, interactuamos gravitatoriamente con el planeta Tierra a través de una fuerza que comúnmente le llamamos el peso. También tenemos otras fuerzas a distancia que en estos ejercicios no vamos a estar repasando mucho, que serían las fuerzas electromagnéticas. Por un lado las electrostáticas y por otro lado las magnéticas. Una fuerza que también puede generar algún poco de confusión es una fuerza por contacto, que comúnmente se le llama fricción o rozamiento. Es una fuerza bastante particular. Por ahora solo te voy a adelantar que es una fuerza que siempre se opone a un intento de movimiento. Bueno, esa fue la introducción. Ahora vamos con los ejercicios. Recordá que acá abajo te van a aparecer el minuto exacto en que comienzo cada ejercicio. Mucha suerte. ¿Cuánta fuerza se necesita para acelerar a 2 metros por segundo? Por segundo, un objeto cuya masa es de 2 kilogramos. Primero, muy importante, me aclaran que hay una única fuerza, o mejor dicho, me están preguntando cuál sería la fuerza necesaria. Con lo cual, solo voy a considerar un objeto con una fuerza aplicada. Puedo plantear,
fuerza igual a masa por aceleración, donde tengo como dato que la masa son 2 kilogramos y que la aceleración son 2 metros por segundo por segundo. Esto sería 4 y siempre que multipliquemos kilogramos por metro sobre segundo, vamos a poder obtener una respuesta en newtons. Así que la fuerza que se necesita es de 4 newtons. ¿Cuánta fuerza se necesita para mover a 4 metros por segundo un objeto de 2 kilogramos? Este ejercicio es muy similar al anterior, pero con otros valores. Puedo plantear que la fuerza necesaria es igual a la masa por la aceleración, donde la masa en este caso también son 2 kilogramos, la aceleración en cambio es el doble que antes, por lo tanto el resultado va a ser el doble que antes. 8 newtons es la fuerza necesaria. ¿Cuánta fuerza se necesita para que un objeto de 2 kilogramos se mueva con velocidad constante? Nuevamente puedo plantear que la fuerza necesaria va a ser la masa por la aceleración. En este caso, la masa son 2 kilogramos. Y como la velocidad es constante, esto sugiere que no hay cambios de velocidad. Es decir, que no hay aceleración y por lo tanto puedo decir que la aceleración vale 0. Por lo tanto, la fuerza necesaria para que un objeto de 2 kilogramos se mueva sin cambios de velocidad es 0. No necesito aplicar ninguna fuerza para que esto suceda. Para que un objeto de 2500 kilogramos mantenga una velocidad fija de 60 km por hora, ¿cuánta fuerza se requiere? Nuevamente la pregunta es una fuerza necesaria, así que puedo volver a plantear masa por aceleración. Aquí estamos hablando de un objeto de 2500 kilogramos. Y en este caso me dicen que la velocidad se mantiene fija. Esto quiere decir que la velocidad no cambia, es decir que la aceleración sería inexistente, 0. No importa cuál sea la velocidad, 60 km por hora, 100 km por hora, da igual. Si la velocidad se mantiene fija, hay aceleración 0. Por lo tanto, para que esto suceda, no necesito ninguna fuerza. Se necesita frenar un objeto de 500 kilogramos de tal manera que por cada segundo su velocidad se reduzca en 4 metros por segundo. ¿Cuánta fuerza se debe usar? Nuevamente, la pregunta es ¿cuánta fuerza? Así que puedo plantear masa por aceleración. Estamos hablando de un objeto de 500 kilogramos. Y en este caso me están diciendo que la velocidad cambia. O sea que sí hay aceleración. Me dicen que por cada segundo la velocidad cambia 4 metros por segundo. Es decir que tengo un cambio de 4 metros por segundo por cada segundo. 4 dividido 1 es 4, por lo tanto no es necesario que divida por 1. Estaríamos hablando entonces que se requiere una fuerza de 2000 newtons. Si a un objeto de 5 kilogramos se le aplica una fuerza de 80 newtons, ¿cuál será su aceleración? Ahora la pregunta es la aceleración. Tengo como dato que el objeto es de 5 kilogramos y que hay una única fuerza aplicada de 80 newtons. Puedo volver a plantear lo que habíamos planteado antes, fuerza igual a masa por aceleración, pero ahora la pregunta será la aceleración. Tengo como dato que la fuerza, la única fuerza, es de 80 newtons, que el objeto tiene 5 kilogramos y la aceleración es la pregunta. Tengo que despejar esta incógnita. Esta incógnita siendo multiplicada por un dato. Este dato lo voy a despejar enviándolo al otro lado de la igualdad y cuando hago eso cambia la operación matemática. Pasa de multiplicar a dividir. Me va a quedar el lado izquierdo 80 newtons, estos 5 kilogramos que pasaron dividiendo
y a la derecha despejada la aceleración. Hago la cuenta, 80 dividido 5 me da 16, y como esto es una aceleración y estoy usando las unidades newtons y kilogramos, esto van a ser 16 metros sobre segundo sobre segundo. Si a un objeto de 10 kilogramos se le aplica una fuerza de 80 newtons, ¿qué pasará con su movimiento? Esta pregunta es muy similar a la anterior con algunos datos diferentes, y cuando me preguntan qué pasará con su movimiento, yo lo que necesito saber para responder esa pregunta es si hay o no hay aceleración y, en caso de que hubiese, cuánto vale. Es decir, tengo que averiguar cuánto vale la aceleración otra vez. Puedo nuevamente plantear fuerza igual a masa por aceleración. Tengo como dato que la única fuerza es de 80 newtons, que el objeto tiene 10 kilos, el doble que antes, y nuevamente voy a averiguar la aceleración. Nuevamente voy a despejar la incógnita pasando en este caso los 10 kilos dividiendo. Por lo tanto, la aceleración necesaria, o en este caso lo que pasará con el movimiento, es que va a haber una aceleración de 8 metros por segundo sobre segundo. Esto es lo que pasará con el movimiento. Se va a acelerar a 8 metros por segundo por segundo. Se empuja un objeto con una fuerza de 80 newtons y se obtiene una aceleración de 8 metros por segundo por segundo. ¿Cuál debe ser su masa? Nuevamente puedo hacer el planteo en donde la fuerza, la única fuerza, es igual a la masa del objeto por la aceleración del objeto. Tengo el dato de que esta fuerza de empuje son 80 newtons. Tengo el dato de que se obtiene una aceleración de 8 y me preguntan la masa, es decir, la masa es la incógnita y la aceleración vale 8. Nuevamente, para despejar, este dato va a pasar dividiendo porque a la derecha está multiplicando. La cuenta me está diciendo entonces que la masa serían 10 kilogramos. Un objeto que avanza con una velocidad de 100 metros por segundo se logra frenar en tan solo 5 segundos usando una fuerza de 100 newtons. ¿Cuál debe ser su masa? Nuevamente tengo una única fuerza, tengo un cambio de velocidad y me preguntan la masa. Puedo volver a plantear fuerza igual a masa por aceleración. Tengo el dato que las fuerzas son 100 newtons. Tengo como incógnita la masa porque esa es la pregunta. Y no tengo el dato de la aceleración, pero sí me dicen que la velocidad se reduce de 100 a 0, es decir, el objeto logra frenarse, es decir, pasa de la velocidad de 100 metros por segundo a 0, ¿no? Entonces tengo un cambio de velocidad en total de 100 metros por segundo en un tiempo de 5 segundos. Fíjate que acá tengo una cuenta para hacer, 100 dividido 5. Esto me va a dar 20. Tengo que despejar la masa, este valor pasa dividiendo. Por lo tanto, la masa sería de 5 kilogramos. En las profundidades del espacio, una persona empuja una nave espacial de 80.000 kilogramos con una fuerza de 120 newtons. ¿Cuánto se acelerará dicha nave? Nuevamente puedo plantear que hay una única fuerza, la cual será igual a la masa del objeto por su aceleración. Tengo el dato de que la única fuerza son 120 newtons, de que la masa del objeto son 80.000 kilos, y la pregunta es la aceleración. Despejando, me queda que son 120 dividido 80.000. Haciendo cuentas, esto me queda que la aceleración sería de 0,0000
1,5 y como es aceleración, metros sobre segundo sobre segundo. Esta sería la aceleración de la nave. Calcular el peso para un objeto de 10 kilogramos en la Tierra y luego convertir los newtons a kilogramos fuerza. Bien, siempre que tenga que calcular un peso, puedo usar una variante de la ecuación de fuerza, donde determino que el peso es igual a la masa del objeto multiplicado por la aceleración gravitatoria. Acá siempre tengo que poner la aceleración del planeta o el objeto celeste donde esté el objeto con sus kilogramos. En el caso de la Tierra esto siempre va a ser 9,8. A veces se usa 10, pero nosotros vamos a usar 9,8. Entonces, primero voy a calcular el peso y luego lo voy a convertir de unidad. Como estoy calculando una fuerza, el resultado siempre va a ser en newtons porque voy a estar usando kilogramos, metros y segundos. Entonces, el objeto tiene 10 kilogramos de masa y está en la Tierra, así que aceleración gravitatoria es 9,8 de aceleración. Esto me estaría dando 98 newtons de peso. También me piden convertir estos newtons a kilogramos fuerza. Siempre que convierto newtons a su equivalente en kilogramos fuerza, lo que tengo que hacer es dividir por 9,8. Esto es una conversión de unidades para fuerzas, en este caso la fuerza peso. Entonces hago 98 dividido 9,8, lo cual me estaría dando un peso expresado en kilogramos fuerza que serían 10 kilogramos fuerza. Calcular el peso para un objeto de 10 kilogramos en Marte y luego convertir los newtons a kilogramos fuerza. Nuevamente, para calcular un peso, voy a hacer masa por aceleración gravitatoria. El objeto nuevamente es de 10 kilogramos, pero ahora al estar en Marte, la aceleración gravitatoria es 3,7. El peso me estaría dando en 37 newtons. Nuevamente, para convertir de newtons a kilogramos fuerza, voy a dividir por 9,8. Este es el factor de conversión entre newtons y kilogramos fuerza. No tiene nada que ver con las aceleraciones de los planetas, lunas, etc. Bueno, en este caso la cuenta me estaría dando, redondeada, 3,78 kilogramos fuerza de peso. Volver a hacer lo mismo de los puntos anteriores para los siguientes objetos celestes, Luna, Júpiter y Saturno. En el caso de la Luna, tenemos el mismo objeto, es decir, 10 kilogramos de masa, por la aceleración de la Luna, la aceleración gravitatoria de la Luna, que me dan como dato 1,62. Este peso me estaría dando 16,2 newtons. Convierto a kilogramos fuerza dividiendo por 9,8 y me estaría dando, redondeado, 1,65 kilogramos fuerza de peso. Para Júpiter, nuevamente voy a calcular el peso. Estamos hablando del mismo objeto de 10 kilogramos. Ahora, en la gravedad de Júpiter, este peso, al calcularlo, me estaría dando 248 newtons y al convertir a kilogramos fuerza, estaría dando, redondeado, 25,31 kilogramos fuerza. Para Saturno, nuevamente calculo el peso. Mismo objeto de 10 kilogramos.
en la gravedad de Saturno. Este peso me estaría dando 104 newtons, que al convertirlos a kilogramos fuerza, redondeado me estaría dando 10,61 kilogramos fuerza de peso. Si las balanzas miden el peso en kilogramos fuerza, ¿qué marcaría una si la usaras para pesarte en Marte? Aquí cada uno debería usar sus propios kilogramos de materia corporal. Yo voy a suponer para un sujeto cuya cantidad de materia corporal sean 60 kilogramos. En este caso, el peso de la persona al calcularlo sería masa por aceleración gravitatoria. 60 kilogramos por la aceleración de Marte. Esto es 3,7. Esta cuenta me daría 222 newtons de peso, que al convertirlo a kilogramos fuerza, me estaría dando, redondeado, 22,65 kilogramos fuerza. Es decir, una balanza en Marte para una persona de 60 kilos marcaría aproximadamente 22,65 kilogramos fuerza de peso. Jorge se para sobre la balanza y esta marca un peso de 80 kilogramos fuerza. ¿Cuántos newtons pesa Jorge? ¿Cuál es la masa de Jorge? Bien, acá no me especifican el planeta o la luna, por lo tanto voy a suponer que Jorge está en el planeta Tierra, donde la aceleración gravitatoria es 9,8. Tengo como dato que el peso de Jorge son 80 kilogramos fuerza. Supongo que la aceleración gravitatoria es de la Tierra, 9,8. Me preguntan los newtons que pesa Jorge y la masa de Jorge. Para hallar los newtons, lo único que debo hacer es convertir estos kilogramos fuerza en newtons. Para eso, lo que voy a hacer es multiplicar por 9,8. Eso me estaría dando un peso de 784 newtons. Para hallar la masa de Jorge, tengo dos formas. La forma larga sería aplicar la ecuación, peso igual a masa por aceleración gravitatoria. El peso en newtons son 784. La masa es lo que quiero averiguar y la aceleración en la Tierra es 9,8 metros sobre segundos. Al despejar, este 9,8 que está multiplicando pasa dividiendo. Y al hacer esta cuenta obtengo que la masa sería igual a 80 kilogramos. Digo que esta es la forma larga porque podemos tener como dato que siempre en la Tierra y solo en la Tierra, donde la aceleración gravitatoria coincide con el factor de conversión, puedo decir que los kilogramos fuerza de peso coinciden con los kilogramos de masa. Pero recordad que esto es solo en el planeta Tierra. Jorge viaja a la Luna con su balanza y vuelve a pesarse allí. Si su masa no ha cambiado, ¿cuánto marcará la balanza? Ok, tengo el dato de que esto será en la Luna, es decir, aceleración gravitatoria 1,62. Y tengo el dato de que la masa de Jorge no ha cambiado, es decir, siguen siendo 80 kilogramos. Dato importante. Cuando me dicen que la masa no ha cambiado, significa que Jorge no ha engordado y no ha adelgazado. La masa es totalmente independiente del lugar donde estés. Bien, me están preguntando cuánto marcará la balanza, es decir, las balanzas marcan el peso en kilogramos fuerza. Entonces, yo primero debería averiguar cuánto vale el peso, lo cual me va a dar un valor en newtons, para luego convertir esos newtons a kilogramos fuerza y poder dar respuesta al ejercicio. Entonces voy a calcular el peso de Jorge en la Luna. Para lo cual voy a usar sus 80 kilogramos de masa y la aceleración gravitatoria en la Luna.
Esto me estaría dando 129,6 newtons, que al convertir a kilogramos fuerza dividiendo por 9,8 me estaría dando redondeado 13,22 kilogramos fuerza. Esto es lo que marcaría la balanza en la Luna para una persona de 80 kilos. Jorge adelgaza en su estadía y vuelve a pesarse en la Luna. Si la balanza mide un peso de 12 kilogramos fuerza, ¿cuántos kilogramos adelgazó Jorge? Bien, me dan como dato el peso en la Luna que marca la balanza, es decir, 12 kilogramos fuerza. Recordemos que estamos como dato en la Luna. Bien, a mí lo que me interesa para poder averiguar cuánto adelgazó es comparar los kilogramos en este momento con los kilogramos que tenía antes. Es decir, Jorge, antes de adelgazar, tenía una masa de 80 kilogramos. Entonces, con este peso en la Luna debería averiguar cuántos kilogramos de masa tiene. Para hacer esto debería usar la ecuación de peso, pero para usar la ecuación de peso antes debería averiguar cuántos newtons son 12 kilogramos fuerza. Empiezo por ahí. Lo que hago es, entonces, multiplicar por 9,8 para convertir. Esto me daría un peso en la Luna de 117,6 newtons. Y ahora con este dato voy a averiguar la nueva masa de Jorge. Entonces, el peso sería igual a masa por aceleración gravitatoria. Tenemos que el peso son 117,6 newtons, la masa de Jorge adelgazado es mi incógnita y la aceleración gravitatoria es la de la Luna. Este valor pasa despejando, pasa dividiendo y esa cuenta me debería dar 117,6 dividido 1,62, aproximadamente me estaría dando una masa de 72,59 kilogramos. Bien, ¿cuánto adelgazó Jorge? Es la diferencia entre este valor y este valor. Entonces, 80 menos 72,59 kilogramos me daría que Jorge adelgazó 7,41 kilogramos. El equipo de ingeniería de una misión a Marte se encuentra calculando el peso de la nave para que sus patas resistan el peso en el planeta rojo. Si las patas pueden resistir un máximo de 300 newtons, suponemos de peso, ¿cuál es la máxima cantidad de carga en kilogramos que puede tener la nave una vez en Marte? ¿Cuánto pesaría esa carga aquí en la Tierra? Bien, yo tengo el dato que el máximo peso, la máxima fuerza que pueden resistir las patas es de 300 newtons. Esto tiene que ser en Marte, ya que allí es donde va a estar funcionando la nave. Es decir, tiene que ser para una gravedad de 3,7 de aceleración gravitatoria. Bien, entonces, debo averiguar cuántos kilogramos pesan 300 newtons en Marte. Entonces, si peso es igual a cantidad de kilos por aceleración gravitatoria, tengo que mi máximo son 300 newtons en una aceleración de 3,7 gravitatoria. Despejando este pasa dividiendo. Y tengo que entonces los kilos que me da esta cuenta son 81 kilogramos. Esto es lo máximo que puede tener la nave para pesar 300 newtons en Marte. Bien, este dato lo puedo usar para calcular el peso en la Tierra. Tendría que el peso en la Tierra serían 81 kilogramos por 9,8. Esta cuenta me daría un peso de
793,8 newtons, que si los convierto a kilogramos fuerza, sería un peso de 81 kilogramos fuerza. Cualquiera de las dos respuestas es correcta porque solo me piden averiguar el peso en la Tierra. Una pelota de 0,4 kilogramos descansa apoyada sobre el suelo. Si se mantiene totalmente quieta, ¿cuánta fuerza hace el suelo para sostenerla? Bien, tengo como dato que la pelota se mantiene totalmente quieta, es decir, su aceleración es igual a 0. Tengo como dato también que la pelota tiene una masa de 0,4 kilogramos. Pero en este caso no puedo suponer una única fuerza, ya que no me están aclarando que así sea. Me dicen que tengo una interacción entre la pelota y el suelo y debo hallar la fuerza que hace el suelo para sostenerla. Para principiantes, lo mejor siempre es pensar estas interacciones y las fuerzas que surgen de esas interacciones con un esquema. En este caso sería la pelota interactuando con el suelo. El suelo puedo suponer que es directamente el planeta Tierra, por extensión. Es decir, tengo una interacción entre la pelota y el planeta Tierra. En esta interacción puedo empezar a suponer que una de las fuerzas es el peso, es decir, una fuerza de atracción gravitatoria entre la pelota y la Tierra. Como toda fuerza de interacción, debe haber una repetición de esta fuerza pero con sentido opuesto en el otro objeto, es decir, así como la pelota es atraída gravitatoriamente por la Tierra es atraída gravitatoriamente por la pelota y la fuerza tiene el mismo valor pero con sentido opuesto. Entonces, al peso en la pelota le voy a llamar P y a su par de interacción le voy a llamar P- o P'. Por otro lado, lo que tengo también es que la pelota, al estar apoyada sobre el suelo, tengo un sostén, es decir, un soporte. El suelo sostiene a la pelota, es decir, el suelo aplica una fuerza por contacto hacia arriba sobre la pelota. La voy a llamar F. Esta interacción generada por el sostén tiene que tener también su par en el otro objeto, es decir, en el suelo, es decir, en la Tierra. Es decir, esta fuerza se repite con sentido opuesto en la Tierra. Entonces, un repaso más. Tengo fuerzas de interacción que se repiten. Peso en la pelota, peso primo en la Tierra, fuerza por contacto de soporte en la pelota, su repetición en la Tierra. Esta es la interacción que hay entre la Tierra y la pelota. Ahora bien, si hago el planteo, podría plantear las fuerzas en la pelota y podría plantear las fuerzas en el planeta Tierra. En ambos casos esto sería masa por aceleración. Aquí debería usar la masa de la Tierra y la aceleración de la Tierra. Aquí debería usar la masa de la pelota y la aceleración de la pelota. Como los datos que tengo son solo de la pelota, este no va a ser el camino para resolver. Este sí. Tengo como dato que la masa de la pelota son 0,4 kilos y la aceleración de la pelota es 0. Esta cuenta muy fácil me da 0. ¿Cuáles son las fuerzas actuando en la pelota? Tengo la fuerza que hace el suelo hacia arriba y el peso hacia abajo. Acá tengo que decidir cuál de los dos va a ser positivo y cuál va a ser negativo. Voy a elegir por capricho que la fuerza F que hace el suelo sea positiva y el peso hacia abajo negativo. Bien, este peso, teniendo este dato, lo puedo averiguar. Sería 0,4 kilogramos y como es un peso en la Tierra, esto lo multiplico por 9,8. Esto me daría 3,92 newtons.
Ahora sí, puedo continuar por este lado. Tendría la fuerza de sostén que hace el suelo menos un peso de 3,92 newtons. Voy a despejar esto que está restando, lo voy a pasar al otro lado sumando. $3,92 más 0 es 3,92. Por lo tanto, lo que tengo es que la fuerza que hace el suelo es de 3,92 newtons. Dentro de un ascensor viaja una persona de 70 kilogramos. Si el ascensor desciende a velocidad constante, ¿cuánta fuerza hace el suelo del mismo para sostener a la persona durante el viaje? Bien, tengo como datos que la masa de la persona son 70 kilogramos y que el viaje del ascensor y por tanto de la persona es a velocidad constante, es decir que la aceleración de la persona y del ascensor, lo que llamaríamos del conjunto, es 0. Bien, nuevamente tengo una interacción, así que voy a pensar las fuerzas en un esquema. Tendríamos el ascensor con la persona dentro. Bien, como siempre voy a tener el peso, que en este caso está el peso de la persona hacia abajo. Voy a ponerle peso de la persona. Tendríamos el peso del ascensor, lo voy a poner sobre esta pared. Peso del ascensor. Estas dos fuerzas tienen su interacción con el planeta Tierra, pero en este caso, para ahorrar un poco de tiempo y de espacio, no voy a representar al planeta Tierra y por lo tanto estos pares de interacción no van a aparecer en mi esquema. Bien, y tengo una interacción por contacto entre la persona y el ascensor, ya que la persona está siendo sostenida por el suelo del ascensor. Es decir, el ascensor hace una fuerza hacia arriba sobre la persona, que la sostiene, le voy a llamar F, y como esta es una interacción entre la persona y el ascensor, esta fuerza la debo repetir con sentido opuesto en el ascensor. Entonces a este le voy a poner en la persona y esto en el ascensor para no confundir. No puedo suponer más fuerzas ya que no tengo información que así lo sugiera. Bien, nuevamente mis datos son de la persona, por lo tanto solamente voy a plantear las fuerzas para la persona. Tengo que entonces las fuerzas en la persona tiene que ser igual a los 70 kilogramos de la persona por la aceleración de la persona. Esta cuenta me da 0. Las fuerzas en las personas veo en el esquema que son una hacia arriba, que es la interacción entre la persona y el ascensor, y el peso propio de la persona hacia abajo. A una de las dos la voy a hacer positiva y a la otra negativa. Nuevamente por capricho voy a elegir positiva la que va hacia arriba. Me quedaría esta fuerza positiva menos el peso de la persona negativo. Este peso, como tengo los kilos de la persona, lo puedo calcular aparte. Estos serían 70 kilogramos por la aceleración del planeta Tierra, ya que no me aclaran que el ascensor esté en otro lado, voy a suponer que está en la Tierra. Estos serían un peso de 686 newtons. Ahora sí puedo continuar aquí. La fuerza que hace el ascensor entre la persona menos 686 newtons tiene que ser igual a 0. Este valor pasa sumando y me queda que la fuerza que hace el ascensor para sostener a la persona son 686 newtons. Si en cambio el ascensor del ejercicio anterior asciende acelerando a 2 metros por segundo, ¿cuánta fuerza debe hacer el suelo del mismo? Bien, puedo repetir la misma ecuación que tenía antes, ya que tengo la misma interacción, es decir, no debo volver a analizar todo, ya que es una continuación de lo anterior. Es decir, puedo volver a plantear que para la persona, las fuerzas actuando sobre la persona es igual a su masa por su aceleración, y las fuerzas tienen que ser las mismas, ya que es una repetición de lo anterior. La fuerza que hace el ascensor menos el peso. Los kilogramos tienen que ser los mismos porque se supone que es la misma persona, pero ahora me dicen que la aceleración es ascendente, es decir, hacia arriba
Vamos a hacer una flecha aquí. Y vale 2. Bien, aquí muy importante y cuidado, voy a esquematizarlo para que se entienda. ¿Qué pasa con los signos? Yo estoy suponiendo que hacia arriba es un valor positivo. ¿Sí? Puse 2 positivo cuando me aclaran, esto es un ascenso. Bien, la fuerza que hace el ascensor sobre la persona es hacia arriba, así que está bien que sea positiva. Y el peso es hacia abajo, así que está bien que sea negativo. Pero tengo que prestar atención a esos signos, ya que estoy manteniendo los signos positivos hacia arriba y negativos hacia abajo del ejercicio anterior, cosa que quizás podría pasarme al revés, que no sea lo mismo que se plantea en el ejercicio. Pero bueno, en este caso tuve suerte y justo como yo planteé positivo para arriba y se mantiene en el ejercicio, no tengo que cambiar estos signos de aquí. Bien, voy a continuar. El peso tiene que ser el mismo, ya que mantenemos a la persona del ejercicio anterior. Estos serían 686 newtons. 70 por 2 sería 140 newtons. Este valor pasa al otro lado sumando y me queda que la fuerza sería 140 newtons más 686. Esto sería que la fuerza del ascensor, en este caso puntual, es de 826 newtons. Esta es la fuerza que hace el ascensor para elevar a la persona con una aceleración de 2 metros por segundo. Se corta la soga del ascensor y la persona empieza a caer en caída libre. Ya no toca el suelo. ¿Cuáles son entonces las fuerzas actuando sobre la persona? ¿Cómo es el movimiento de caída de la persona? Bien, acá me están cambiando la situación y por lo tanto tengo que volver a plantear las interacciones. Me están diciendo que se cortó la soga del ascensor y todo esto está en caída. El ascensor y la persona en su interior. También me aclaran que la persona ya no está interactuando con el ascensor, es decir, ya no hay contacto. Por lo tanto, ya no tengo una fuerza de sostén, es decir, ya no tengo fuerzas de interacción entre la persona y el ascensor. Lo que sí sigo teniendo es que la persona interactúa gravitatoriamente con el planeta y por eso tiene un peso hacia abajo. El ascensor también tiene un peso hacia abajo, peso del ascensor, peso de la persona. No puedo suponer ninguna otra fuerza interactuando sobre la persona, ya que no me dan indicios de eso. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas actuando sobre la persona? Bien, en este caso, de caída libre, solamente su peso, es decir, el peso que se deduce de la atracción gravitatoria con el planeta. Esa sería la primera respuesta. Luego, ¿cómo es el movimiento de caída de la persona? Bueno, puedo plantearlo con cuentas, aunque la respuesta va a ser una caída libre, es decir, una aceleración gravitatoria de 9,8, porque estamos en el planeta Tierra, ¿no? Es decir, tanto el ascensor como la persona, en caída libre, tendrían una aceleración gravitatoria de 9,8. Pero esto lo puedo plantear con cuentas y verificarlo en todo caso. Diríamos, las fuerzas en la persona, es decir, en esta persona de 70 kilos, por su aceleración. Recordamos, está cayendo con 9,8, es decir, aquí tengo que poner 9,8. Las fuerzas en la persona es solamente su peso. Fíjate que pongo peso positivo porque tiene la misma dirección que la aceleración, que el movimiento. Entonces, todo hacia abajo, aquí lo voy a considerar positivo. Esto tiene que ser igual a 70 kilos por 9,8. Bien, si te fijas, cuando yo calculo peso, ¿qué hago? Masa por aceleración gravitatoria. Y aquí tengo lo mismo, masa por aceleración gravitatoria. Es decir, que esto me estaría dando correctamente que el peso es igual a 70 por 9,8. Lo mismo que me daría aquí. Por lo tanto, verifico que la persona está cayendo con una aceleración de 9,8 metros por segundo por segundo. Cuando levantamos la mochila con nuestro brazo, supongamos de manera vertical, si se trata de una mochila cuya masa es de 4 kilogramos, ¿cuál es la mínima fuerza necesaria para elevar la misma? Bien, vamos a anotar los datos. Tengo que la mochila tiene 4 kilogramos,
no me dicen la aceleración, pero me dicen cuál sería la mínima fuerza. Si recurrimos a lo que habíamos visto sobre ley de masa y ley de inercia, cuanto más acelera un objeto, más fuerza es necesaria. Entonces, si yo quiero hacer la fuerza mínima necesaria, mi aceleración debería ser la mínima necesaria, es decir, debería tener una aceleración igual a 0, y nada menor que 0. Entonces, tengo que hallar una fuerza que se correlacione con estos dos datos. Ahora vamos a pensar las interacciones, porque tengo que una mano, una persona, digamos, está levantando una mochila. En esta interacción, la mano ejerce una fuerza hacia arriba sobre la mochila. Una fuerza que puedo llamar F. En esta interacción, si la mano eleva la mochila hacia arriba, la mano recibe la misma fuerza pero hacia abajo. Al mismo tiempo, la mochila pesa, es decir, tiene una atracción gravitatoria con el planeta. Y también puedo suponer que la mano y la persona pesan. Persona, mochila. Bien, como acá el sujeto que me interesa analizar es la mochila, me voy a concentrar solamente en esta parte. Y en mi planteo tendría que vamos a poner mochila. Las fuerzas en la mochila tiene que ser igual a los 4 kilogramos de la mochila por la aceleración mínima que pueda tener la mochila, en este caso 0. No hay mínimo que 0. Las fuerzas en la mochila son la fuerza que hace el brazo hacia arriba, que la voy a tomar positiva, y la fuerza hacia abajo del peso hacia abajo. Tendríamos entonces F menos peso de la mochila. Todo igual a 0. El peso lo puedo calcular como siempre. El peso de la mochila será 4 kilogramos por la aceleración de la Tierra. Esto me estaría dando un peso de la mochila de 39,2 newtons. Y ahora puedo continuar acá. La fuerza que hace hacia arriba la mano menos 39,2 newtons tiene que ser igual a 0. Despejando me queda que la fuerza mínima que debemos hacer para levantar una mochila de 4 kilos es 39,2 newtons. Aclaración importante que no se deduce de todo esto. Se supone que en algún momento para poner en movimiento la mochila uno debería hacer una fuerza ínfimamente más grande que 39,2. Es decir, si en ningún momento hacemos una fuerza ínfimamente más grande que 39,2, jamás pondríamos en movimiento la mochila. Una vez que la ponemos en movimiento, esta es la fuerza que debemos mantener para elevar la mochila. Por lo tanto, también podríamos plantear que como mínimo se debe hacer una fuerza de 39,2, es decir, la fuerza debería ser mayor a 39,2. No importa cuánto, pero aunque sea ínfimamente mayor. También se puede responder igual, no hay diferencia. Un auto de 2100 kilogramos avanza a velocidad constante de 80 km por hora contra un viento cuya resistencia es de 400 newtons. ¿Cuánta fuerza hace el motor para que avance el auto horizontalmente? Bien, tengo como dato entonces que el auto tiene 2100 kilogramos, que la velocidad es constante, es decir, la aceleración del auto es cero, y que la resistencia del viento, la fuerza de resistencia del viento son 400 newtons. Bien, voy a plantear la interacción, en este caso, entre el auto y su motor contra el viento. Esta es una interacción horizontal. Bien. Suponemos entonces que el auto avanza a velocidad constante hacia adelante, por lo tanto, esta resistencia debe ir en contra. El motor claramente está haciendo fuerza hacia adelante. Y como no me aclaran ninguna otra interacción horizontal, estas son las únicas que puedo representar. Si planteo las fuerzas para el auto, tendría que las
fuerzas en el auto debe ser igual a su cantidad de kilos por su aceleración. Esto sería 2100 kilogramos por 0. De este lado, una de estas dos debe ser positiva y la otra negativa. Como la aceleración es 0, puedo elegir positivo o negativo a capricho. Voy a elegir que la fuerza sea positiva y que la resistencia sea negativa. Entonces me quedaría F menos la resistencia, la fuerza que hace el motor. Bien, esta cuenta me daría 0, F es mi incógnita y la resistencia, me dicen, vale 400 newtons. Despejando me queda que la fuerza que debe hacer el motor son 400 newtons. Es decir, para que el auto mantenga velocidad, debe hacer la misma fuerza, pero con sentido contrario a la resistencia del viento. Sobre una pista de patinaje donde no hay fricciones, Juan de 80 kilogramos empuja a Roy de 60 kilogramos con 50 newtons de manera horizontal. ¿Cuál será la aceleración de cada uno? Bien, tengo como datos entonces que la masa de Juan son 80 kilogramos, que la masa de Roy son 60 kilogramos y que Juan empuja a Roy con 50 newtons de fuerza horizontal. Entonces, Juan lo empuja a Roy con una fuerza de 50 newtons. Bien, antes de empezar a plantear ecuaciones voy a pensar bien la interacción. Acá tengo entonces a dos personas en patines sin fricción, sin rozamientos. Entonces tengo a Juan en patines interactuando a través de este empujón con Roy también en patines. Bien, este es un empuje, lo cual significa que Roy es empujado hacia la derecha con estos 50 newtons y por interacción Juan debe debe sentir la misma fuerza pero con sentido contrario. Como no hay fricción, no hay otras fuerzas, otras interacciones, es decir, no hay interacción entre las personas y el suelo porque no hay fricciones. Y todo lo que es vertical, en este caso el peso y el sostén del suelo, no lo voy a plantear porque este es un planteo totalmente horizontal, lo que sea vertical no infiere en absoluto. Por lo tanto, no habrían más interacciones horizontales aquí. Bueno, para Juan voy a plantear que las fuerzas sobre Juan, es decir, sobre sus 80 kilos, por la aceleración de Juan. Y en Roy voy a plantear que las fuerzas horizontales sobre Roy debe ser igual a sus 60 kilos por la aceleración de Roy. En Juan tengo una única fuerza de 50 newtons, negativa. En Roy tengo una única fuerza de 50 newtons, positiva. Acá fíjate que también podría haber hecho esto al revés, podría haber hecho esta negativa y esta positiva. Es totalmente a elección. Bien, en ambas tengo que despejar, es decir, los 80 y los 60 kilos van a pasar dividiendo. Haciendo cuentas, obtengo que la aceleración que experimenta Juan es 0,625 metros sobre segundo y la aceleración que experimenta Roy es 0,83 periódicos metros sobre segundo. Un barman lanza un vaso lleno de cerveza por la barra de forma horizontal. Durante el recorrido hay una fuerza de fricción dinámica que frena el vaso. Sabemos que el lanzamiento duró medio segundo y que el vaso estuvo viajando durante 2 segundos. También sabemos que el vaso pesa en total 1 kilogramo fuerza,
Si la velocidad máxima del vaso durante el recorrido fue de 4 metros por segundo, ¿cuánta fuerza hizo el barman? ¿Cuánta fuerza de fricción hubo? Bien, empecemos con los datos. ¿Qué sabemos? El lanzamiento, vamos a poner aquí, lanzamiento, duró medio segundo, es decir, 0,5 segundos. El vaso estuvo viajando durante 2 segundos, vamos a poner acá, viaje. El vaso tiene en total un peso de 1 kilogramo fuerza. Esto, recordemos, suponemos es en la Tierra. Entonces puedo suponer que si está en la Tierra, la masa del vaso es de 1 kilogramo. Esto sería aproximadamente 1 litro de cerveza. Y la velocidad máxima es de 4 metros por segundo. Bien, acá va a ayudar mucho que tengamos en cuenta la situación con un esquema. El lanzamiento es mientras la persona está empujando el vaso con su brazo. Es decir, que el vaso comienza quieto, vamos a representar el vaso, y la barra. El vaso comienza quieto, es decir, con velocidad 0, y mientras está siendo lanzado por, en este caso, el barman, es decir, el barman aplica una fuerza durante todo el lanzamiento, voy a poner fuerza F, mientras la persona lo está empujando, acelera. Cuando el barman lo suelta, es decir, el vaso es liberado por la fuerza deja de actuar, es decir, la persona deja de empujar, el vaso deja de ganar velocidad, es decir, en este punto es cuando obtiene su velocidad máxima de 4 metros por segundo. Es decir, desde aquí hasta aquí aumento de 0 a 4 en 0,5 segundos. A partir de aquí es cuando comienza a actuar el rozamiento, es decir, a partir de acá la fricción entre la barra frena el vaso hasta el punto en que se detiene 2 segundos después. La velocidad vuelve a ser 0 al final. Durante todo este rato estuvo actuando el rozamiento o fricción, una fuerza R. Es decir que desde aquí hasta aquí la velocidad cambió 4 metros por segundo en 2 segundos. Entonces tengo que en el primer tramo, es decir en el lanzamiento, la aceleración sería un cambio de 4 metros por segundo en un tiempo de medio segundo. En el segundo tramo, es decir, cuando el vaso es liberado y frena por rozamiento dinámico, tengo una desaceleración de menos 4 metros por segundo, es decir, pasa de 4 a 0, en un tiempo de 2 segundos. Esta parte me estaría dando entonces una aceleración de 8 metros por segundo sobre segundo y esta parte me estaría dando una desaceleración de menos 2 metros por segundo por segundo. Voy a borrar y mantener estos datos, la aceleración en el lanzamiento, la desaceleración durante la fricción. El lanzamiento 8 metros sobre segundo y durante el viaje una desaceleración de menos 2 metros sobre segundo. Bien, tanto en el lanzamiento como en el viaje hay una única fuerza actuando sobre el vaso, pero son distintas. Durante el lanzamiento, la única fuerza horizontal que actúa sobre el vaso es la fuerza del lanzamiento. Luego, durante el viaje, tengo actuando la fuerza de rozamiento dinámico, con sentido contrario al viaje, ¿no? Es decir, el vaso sigue viajando hacia la derecha y el rozamiento se opone. Esta sería una forma de plantearlo simplista. Si lo quisiera plantear con más realidad, diría, bueno, durante este momento también está actuando el rozamiento. Es decir, el rozamiento no dejaría de actuar
mientras el barman lo va lanzando, entonces también debería plantear aquí ese rozamiento. Entonces, tengo dos situaciones para el mismo objeto. Empiezo por esta que parece un poco más fácil. Voy a plantear que las fuerzas en el vaso tiene que ser igual a su masa, es decir, 1 kilo, por la aceleración que experimenta el vaso, es decir, menos 2. Hay una única fuerza que sería este rozamiento y el resultado sería 1 por 2, perdón, menos 2, perdón, sería menos 2 newtons. Es decir, el rozamiento sería menos 2 newtons. Planteo aquí, las fuerzas en el vaso sería 1 kilogramo por la aceleración de 8. Las fuerzas en el vaso en este caso son R y F. Bien, acá hice algo mal, me acabo de equivocar. No pensé los signos de la fuerza R antes de hacer esta parte. Es decir, yo tengo que pensar los signos de todo este ejercicio. Fíjate que eso ya lo determiné cuando puse que esta aceleración era positiva y esta negativa. Es decir, planteé una aceleración positiva a la derecha y una aceleración negativa hacia la izquierda. Es decir, esta R debería ser negativa, esta F positiva y esta R negativa nuevamente. Si eso me quedaría menos R, estos signos se cancelarían y me quedaría que R vale 2. Entonces, acá lo mismo, menos R más F. 1 por 8 es 8. Ahora sí, menos R sería menos 2 newton, porque R vale 2, pero acá está negativa, menos 2. Más F es igual a 8. Este 2 que está negativo pasa sumando, me queda que F sería igual a 8 más 2. Es decir, que el barman estaría haciendo 10 newtons de fuerza durante el lanzamiento.